tengo que seguir avanzando de contenidos con ustedes. Hoy día vamos a ver solamente la introducción de discurso público. Ya este Power va a estar en PDF en webclass, ¿cierto? Para que solamente escuchen y después tomen sus apuntes en su cuaderno y va a estar en descarga, ¿cierto? En webclass. Así que solamente ahora vamos a ver el Power, voy a comentarle y esto lo vamos a retomar, ¿cierto? La próxima semana si no alcanzamos a reforzar más explayadamente. ¿Qué es un discurso? Nosotros que sabemos del discurso público en este caso es una estructura argumentativa, ¿cierto? Que puede ser desarrollada de manera oral y escrita. Ya tiene una estructura argumentativa, pertenece a los textos ciertos de opinión, en este caso. ¿Y por qué es importante emitir discursos en la vida cotidiana? Porque así nosotros reflexionamos y damos a conocer nuestra opinión y nuestros pensamientos a las demás personas. En simples palabras. Un discurso público, ya, es un discurso, ¿cierto?, enunciado en una situación pública, donde hay mucha gente, ¿cierto?, donde hay un auditorio que me va a escuchar del tema o de los argumentos que voy a decir yo. Aparte de que yo lo tengo que estructurar de forma escrita, lo voy a decir, ¿cierto?, públicamente, decir oralmente a un oyente, ya. Entonces el discurso público necesita de un orador, es decir, de una persona que va a enunciar este discurso y de una audiencia. Son los primeros dos factores que se necesita para realizar un discurso público. Este discurso es ante todo una práctica social, es decir, siempre se da cotidianamente. Vamos a ver tipos de discursos públicos ahora y sus características fundamentales. Pues se considera, dice en este caso, la participación de algo colectivo, de una comunidad, y que se reúne ¿para qué? Para compartir algún tema de interés. Siempre estamos haciendo discursos públicos. ¿Cuáles son las características en general del discurso público? En este caso, ya dice, viene de la palabra, ¿cierto?, discurrer, que dice que significa correr en todos los sentidos, es decir, abarcar ideas en generales para poder transmitir. El emisor está investido de autoridad, es decir, está otorgado de una autoridad, es decir, tiene conocimiento del tema, sabe, se ha informado, ha investigado de este tema, por eso hablamos de que el emisor al transmitir tiene una autoridad del conocimiento que va a entregar. Desarrolla un tema de interés general, ya tiene que ser contingente en este caso, tiene que ser, en este caso, significativo, valorativo. Es un conjunto de enunciados orales o escritos que funcionan como una totalidad. Es decir, todo lo que existe en el discurso público tiene que estar de manera coherente escrito, en este caso como son de un tema de interés general. Y la idea es que como estamos informados e investigados de ese tema, la idea es que lo que se explaye, ¿cierto?, sea de manera funcional, es decir, que sirva, que el oyente al escuchar, ¿cierto?, cambie su opinión o en este caso cambie sus argumentos sobre el tema. Su finalidad es convencer, por lo tanto, o persuadir al auditorio. ¿Qué se necesita para hacer un discurso público? ¿Qué actores, qué elementos son principalmente los que se encuentran en la situación de la enunciación? Esto lo vimos la primera semana de las clases que obtuvimos presenciales, ¿cierto? Situación de la enunciación la vimos, ¿cierto? Que para hacer un texto argumentativo necesitamos una situación de enunciación, donde van a participar actores, ¿cierto? Y elementos fundamentales para crear estos tipos de argumentación. ¿Qué se necesita? ¿Qué elementos? Primero un emisor, ¿cierto?, que tiene la autoridad, que ha investigado sobre el tema y que va a exponer ese tema frente a un auditorio que es un receptor. ¿Qué va a exponer de manera escrita primero y luego oral? Es el tema, donde está todo lo cierto, el campo lingüístico, la estructura, lo coherente, las palabras de este texto de discurso público. Dentro de un contexto, ¿cierto? Que es el contexto en la situación comunicativa que va a rodear, por ejemplo, este discurso público. Puede ser un comunitario, un discurso público religioso, un discurso público, en este caso, ceremonial, político. Eso tiene que ver con el contexto. ¿En qué situación se desarrolla, cierto, el discurso?
Y el lenguaje tiene que ver con los aspectos, ¿cierto?, de la lengua, del idioma en que se va a transmitir y de la forma del registro en que se va a hablar, ¿cierto?, y explicar el discurso público, en este caso puede ser formal o informal. La estructura del discurso público, este es lo básico. ¿Por qué? Porque la próxima clase vamos a ver la superestructura de cómo escribir, en este caso, un discurso público. Podemos escribir discurso público donde permanece o prevalece la argumentación, más que la descripción. Hay argumentos, por ejemplo, discursos públicos que prevalece también lo descriptivo, etc. Eso todo lo más específico lo vamos a ver la próxima semana. Ahora solamente vamos a hablar de las cosas generales y fundamentales. La estructura del discurso público empieza con una introducción donde se plantea el tema. Es parecido a un ensayo, pero un poquito más formal porque la idea del discurso es que tiene que ser hablado. Eso es lo fundamental. El ensayo es más personal, puede quedar ahí escrito, ¿cierto?, en un papel, pero el discurso público, la función es que tiene que ser hablado, tiene que ser proyectado luego de que ha sido escrito a un auditorio. En la introducción de un discurso público se plantea el tema, se identifican los receptores y el contexto, la situación en que yo voy a escribir. Presento, doy la bienvenida, por ejemplo, a las personas que me rodean, dónde me encuentro, por qué escribo el texto, etc. Exposición del tema aquí es la idea medular, es decir, es el cuerpo del texto, ya donde planteo los argumentos, los recursos discursivos, los elementos no verbales, pido, ¿cierto?, la mantención y la atención del auditorio con todo lo que yo voy a desarrollar. Y la conclusión, sintetizo, ¿cierto?, lo expuesto y planteo desafíos, ¿cierto?, o apelo a la adopción, ¿cierto?, de alguna determinada posición o idea, ¿cierto?, que queremos, ¿cierto?, otorgar a partir del discurso. ¿Cuántos tipos de discursos públicos? Vamos a ver 4 que son los fundamentales. Primeramente, tenemos un discurso público ceremonial o conmemorativo. ¿Cuándo se dan estos tipos de discursos? Cuando se escriben, ¿cierto? Cuando estamos en situaciones significativas de manera de vida nacional, personal e incluso familiar, ¿cierto? Como por ejemplo, conmemoración de hechos históricos significativos, aniversarios de instituciones, inauguración y clausura de eventos, celebraciones de acontecimientos de la vida personal, por ejemplo, nacimientos, bodas, funerales, cumpleaños. Ahí se dan estos discursos de manera oral, ¿cierto?, para determinar algún tema. Por ejemplo, vamos a leer un extracto, ¿cierto?, de un discurso público, en este caso ceremonial, un extracto que es el principio, ¿ya? Estimados amigos y amigas, es uno de los días más trascendentes de sus vidas. Les doy una cordial bienvenida. Fíjense que aquí en la parte de introducción le da la bienvenida y enuncia, por ejemplo, las personas que le van a rodear y qué va a decir. A la ceremonia más importante de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cada año en mi calidad de profesora y decana he asistido a esta importante celebración en la que entregamos formalmente el título y la licenciatura a los nuevos ingenieros y ahora también el grado de magíster a una importante cantidad de profesionales. Siendo una tremenda emoción y no puedo dejar de recordar cuando yo, al igual que ustedes, en este momento me correspondió recibir el título de ingeniera. Fíjense que es un discurso un poquito más relajado porque es más personal, donde ella, ¿cierto?, está haciendo un discurso con la finalidad, ¿cierto?, de dar esta bienvenida y cuenta un poquito de su experiencia, ¿cierto?, de que ella también fue estudiante en esta Escuela de Ingeniería de la Pontificia Católica, ¿cierto?, Universidad Católica. Eso tiene que ver con los discursos públicos ceremonial o conmemorativos. Son principalmente, tienen que ver con la vida familiar, ¿cierto?, y lo personal. Los tipos de discursos, ¿cierto?, comunitarios tienen que ver con aquellas audiencias que agrupan a cierta gente, por ejemplo, junta de vecinos, centros de padres y apoderados, estudiantes, sindicatos, agrupaciones deportivas, sociales, que tienen que ver con que representan algún valor cierto social. Por eso dice comunitario. Por ejemplo, aquí tenemos un extracto de discurso público de una junta de vecinos. La seguridad ciudadana dice, estimados, dice,
Vecinas y vecinos, la seguridad ciudadana es un tema recurrente en las conversaciones ciudadanas y vecinales de cualquier comuna que duda cabe. Es así que hemos participado durante el mes de abril en 2 reuniones sobre el particular con la subsecretaría de Carabineros, señora Javiera Blanco, y su equipo de trabajo. La primera reunión fue en la misma subsecretaría y la segunda en la Municipalidad de La Reina. En esta última hemos ofrecido nuestra modesta sede como lugar para la realización de un ciclo de charlas abiertas a la comunidad sobre temas relativos a la seguridad ciudadana y conductas de prevención y autocuidado. Fíjense que este discurso alude, ¿cierto?, a la idea de comunidad, de junta de vecinos, ¿cierto? A eso se refieren estos tipos de discursos. Los discursos políticos son los que nosotros vemos la mayoría de las veces, ¿cierto?, en las noticias, donde los políticos, ¿cierto?, presentan un discurso, ya sea por su candidatura o por algún tema político-social que se está viviendo, y lo podemos ver estructuradamente en la forma y en los temas que se desarrollan. Lo político entonces tiene que ver con aquellos mensajes o informes de autoridades públicas ante asambleas, ¿cierto?, políticas o de naciones, declaraciones de proyectos, planes de trabajo, etc. Por ejemplo, mis queridos compatriotas, hombres y mujeres, en la Biblia está escrito: lo que no es ni caliente ni frío, lo quiero escupir de mi boca. Esta frase del gran Nazareno ha conservado hasta el día de hoy su honda validez. El que quiera deambular por el dorado camino del medio debe renunciar a la consecución de grandes y máximas metas. Hasta el día de hoy, los términos medio y lo tibio también han seguido siendo la maldición de nuestro país. Fíjense que también es un discurso político y tiene que ver con los temas que se presentan ahí. Y el último tipo de discurso es el religioso, que tiene que ver con encíclicas, sermones, prédicas, autoridades o líderes religiosos. ¿Qué tipo de discurso tiene que ver con los temas, cierto, del ámbito de la fe, de Dios, cierto, de las creencias, etcétera? Por ejemplo, cuando estamos buscando una oportunidad para ser útiles en la obra de Dios, generalmente ponemos los ojos en aquellas áreas que en nuestra iglesia están reglamentadas, tales como dirigir el culto, cantar el coro, enseñar en las clases de los niños o, en el mejor de los casos, predicar. Si de momento vemos que no se nos brindan una oportunidad en ninguno de estos campos, empezamos a desanimarnos pensando que estamos viviendo inútilmente sin hacer nada importante para Dios. Entonces, es muy fácil reconocer los tipos de discursos religiosos porque hablan sobre este ámbito de la fe, de las creencias, ¿cierto?, de Dios, y es más fácil encontrar los tipos de discurso público, depende de los temas que se encuentran. Si solamente son 4, no es tan difícil de reconocer. ¿Qué aprendimos hoy entonces? Que son los discursos públicos, que son textos que se realizan para ser luego hablados a un auditorio. Un discurso público nunca va a quedar escrito en un papel, la idea es que siempre sea luego hablado. ¿Qué habilidades debemos reforzar a partir de los resultados obtenidos de la prueba? Reforzar un poquito más comprensión lectora, vamos a dar una remedial, que a continuación se los voy a decir, ¿cierto?, en qué consiste, y tratar de manejar, por ejemplo, vocabulario, manejar algunos pasos de comprensión lectora que hay que desarrollar mejor. Y recordar que el próximo libro, ¿cierto?, va a ser evaluado el lunes 6 de julio, por lo tanto tienen un mes más para leer el libro, y que el libro se llama Aura, de Carlos Fuentes, que lo pueden googlear, ¿cierto?, y pueden descargarlo también en PDF. Ya. Listo. Primero voy a hablar sobre lo que nos compete primero y después respondo preguntas y todo eso. Ya. La prueba dije que va a tener una solución, ya, que no hubo tan malas notas, pero que sí va a tener una solución de un trabajo que voy a dar el día lunes. ¿Por qué? Porque voy a dar toda esta semana para que ustedes se pongan al día. Voy a dar los nombres de aquellos que me deben trabajo.